compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos al podcast de Suicidología, en el cual nos enfocaremos en un tema muy importante y emotivo: madres en duelo por la pérdida de sus hijos, ya sea que hayan sido no nacidos o que hayan fallecido después del nacimiento. La pérdida de un hijo es una experiencia devastadora y para las madres que han pasado por ello puede ser muy difícil encontrar el apoyo que necesitan para procesar sus emociones y comenzar el proceso de sanación. Es por eso que hoy contaremos con la perspectiva de una especialista en el tema, quien nos guiará en una conversación sobre cómo manejar y superar el duelo por la pérdida de un hijo. Durante este episodio, nuestra especialista nos ofrecerá herramientas y recursos que pueden ser útiles para las madres que están pasando por este difícil proceso. Hablaremos sobre las diferentes etapas del duelo, las emociones que pueden surgir durante el proceso de sanación y cómo encontrar apoyo y solidaridad en este momento difícil. Esperemos que este programa sea de ayuda para todas las madres en duelo que están escuchando y para quienes conocen a alguien que está pasando por esta experiencia. Acompáñenos en esta importante conversación. Comencemos. Hoy nos acompaña la tanatóloga Patricia Solís. Le damos la más cordial bienvenida y junto con la psicoterapeuta Mariale Buenfil abordaremos el tema. Mariale, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Y me da mucho gusto compartir el día de hoy con todos ustedes y aquí les presento algunos datos importantes sobre el tema de hoy. La pérdida de un hijo es una experiencia devastadora para las madres y puede causar una amplia variedad de emociones como la tristeza, enojo, culpa, ansiedad y desesperación. La duración del proceso de duelo varía de una madre a otra y puede durar desde meses hasta años. La sociedad tiende a minimizar la pérdida de un hijo no nacido, lo que hace que las madres sientan que su dolor no es válido. Esto puede llevar a una sensación de aislamiento y soledad en el proceso del duelo. Las madres que experimentan la pérdida de un hijo después del nacimiento pueden enfrentar desafíos adicionales, como el dolor físico y la recuperación del parto, así como también enfrentar el dolor de tener que lidiar con la realidad que nunca más verán a su hijo. Las madres en duelo pueden experimentar una amplia gama de emociones durante el proceso de duelo, y estas emociones pueden cambiar de un día a otro o incluso de una hora a otra. Es importante que las madres en duelo tengan acceso a apoyo y recursos para ayudarlas a sobrellevar su dolor y comenzar el proceso de sanación. Esto puede incluir la terapia, grupos de apoyo, recursos en línea y más. La aceptación y el proceso de la pérdida son pasos importantes en el proceso de duelo y pueden ayudar a las madres a encontrar la paz y seguir adelante mientras continúan honrando a sus hijos. Nos encantaría estar en contacto con ustedes fuera del podcast y para eso les invito a suscribirse en todas las redes sociales. Nos encuentran como Suicidología. Ahí podrán seguir las actualizaciones, interacciones y tener acceso a más contenido. Suicidología.com.mx es el sitio web con mucha información relacionada al tema y que puede ayudarle a quien lo requiera, Alejandro. Muchas gracias, Mariale, por esta detallada información. Si requieres de atención, ponte en contacto con nosotros en la línea de ayuda en la Ciudad de México 55 46 31 3307 o al correo info@suicidología.com.mx. Patricia Solís González es licenciada en turismo y cuenta con múltiples cursos y diplomados enfocados al conocimiento, acompañamiento y consejería tanatológica. Es ponente de tanatología y logoterapia en el Instituto Mexicano de Tanatología, así como en el Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral en el Centro de Estudios Casa Víctor Frank. Imparte consulta privada como logoterapeuta y tanatóloga. Bienvenida, Patti. Muchas gracias. Me siento muy honrada con la invitación. Gracias. Y es un honor estar aquí y hablar de un tema que es tan importante y que debe de ser abordado.
Y pues iniciaríamos preguntando cuáles son las emociones comunes que experimentan las mamás en duelo y pues también decirles cómo pueden manejarlas. Bueno, primero que todo, el duelo por la muerte de un hijo es un duelo de los duelos más fuertes. Es el duelo más difícil de superar y es el duelo que tarda más tiempo. ¿Por qué? Porque la pérdida de un hijo rompe paradigmas. Nunca pensamos que podemos perder un hijo. Siempre pensamos que nosotros vamos a morir antes y que nuestros hijos nos van a cuidar o nos van a acompañar al final de la vida o nos van a enterrar o no se van a hacer cargo de nosotros. Y esto es lo que se va de generaciones en generaciones pensando, pero resulta que viene la vida con sorpresas, porque la vida siempre tiene sorpresas y dice, oh, oh, aquí no, pasa algo que viene y mueve esta vida, mueve estas circunstancias y resulta que un hijo se muere. Lo primero que todo es justamente una gran sorpresa, una gran incredulidad, un shock enorme. Siempre que estamos o cuando hay una pérdida decimos esto no puede ser, pero la muerte de un hijo es esto no me puede pasar a mí. ¿Por qué tiene que morir mi hijo? ¿Por qué no me morí yo? Y estas son las preguntas frustrantes que nadie nos puede contestar. Hay mucho enojo, mucho enojo, enojo con la vida, enojo con Dios, enojo con todos, porque es una frustración tener que darnos cuenta que uno, la esperanza de que iban a ser, de que ya tengo las cosas listas, de que está todo preparado antes de que nazca y si nace, recién nacido muere. Pero cuando un hijo es adolescente, es pequeño, es grande, a la edad que sea, siempre es justamente este dolor inconmensurable que no podemos y nos cuesta superar. Al primero que culpamos es a Dios, ¿por qué me hiciste esto? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué te llevas a mi hijo? Y esto me paraliza totalmente. Es un lapso donde hay mucho shock y donde tengo que empezar a ver esta realidad muy dolorosa. Las emociones suben y bajan y las emociones son, primero que todo, la incredulidad, negación, una gran negación, un enojo tremendo, incomprensión, sí, y ya no quiero seguir. Esto me paraliza, esto me sobrepasa y el para qué de la vida, la pérdida del sentido de la vida, totalmente. ¿Cómo es que yo estoy perdiendo un hijo? Es que me debería de haber perdonado yo y no este pequeño o este gran hijo, ¿no? Cuando viene, dependiendo el tipo de muerte, es también las emociones. Si es una muerte que es repentina, una muerte que es rápida por cualquier cosa, por una enfermedad, un infarto, un accidente, es chocante. Es todavía más difícil de elaborar el duelo, ¿sí? Donde no entiendo, donde me victimizo, donde digo, ¿por qué me tratas así, vida? Yo no te he hecho nada. Yo soy buena, no le hago daño a nadie, soy una buena ciudadana, ayudo a la gente. Y todos estos paradigmas que tenemos que vienen desde nuestra educación, la sociedad, la cultura, la religión, las creencias. Y esto es una explosión. Yo lo que he visto mucho, pues también como tanatólogo, cuando es la muerte de un hijo, este primer momento que establecía Elizabeth Kubler-Ross en la tanatología de la negación, yo lo que he visto es que cuando es muerte por un hijo, las madres prolongan mucho la negación. Es como Claro, el tiempo más largo, ¿no? sí, es el tiempo más largo y además la negación va con el enojo y tan difíciles de superar. Pero primero que todo, sí, la negación. ¿Cómo les decimos cuál es ese proceso de duelo y cómo varía según la situación de la pérdida? Depende de la situación, y esto estaba yo mencionando, por ejemplo, si es una muerte rápida por accidente, ¿no? Un accidente automovilístico o un infarto al corazón, cualquier otra cosa, paro respiratorio, esto que no contaba, pero si es que estaba bien, es que venía manejando con cuidado, es que, bueno, la vida nos da sorpresas. La vida y la finitud de ella está de la mano con nosotros, solamente que no la vemos, porque no, de la muerte no queremos hablar. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un proceso,
¿sí? Por una enfermedad que va avanzando, y entonces yo como madre hago todo por mi hijo, busco todos los recursos, se sacrifican muchas cosas para que mi hijo esté bien, y siempre con esta esperanza de que se va a mejorar, de que se va a mejorar. Aquí vienen muchos recursos, como es la fe, como es la creencia, ¿no? Y te lo encargo, y por favor, y cuando esto no se lleva a cargo, sí, hay mucha decepción, hay esta negación, este enojo entonces con Dios, con la vida. Y bueno, sabía que se iba a morir. Hay una negociación de las que habla Kubler-Ross, y es la negociación con Dios. ¿Por qué no te, yo ya soy grande, yo ya viví, ¿por qué no te, que yo me vaya, pero déjame a mi hijo? Él está pequeño, él todavía tiene una vida por delante, él es un chico que está en la universidad, y todas estas cosas que pueden ser, aquí viene la negociación con Dios. ¿Para qué? No, no te lo lleves, déjamelo un poquito más, que no sufra. ¿Por qué se tenía que enfermar? Todos estos porqués, todas estas incertidumbres que están ahí y que lamentablemente no hay quien lo conteste. Esta pérdida totalmente del sentido, de la orientación y de un gran dolor que es inconmensurable. Aquí integraríamos, pregunto para ti, a el bebé no nacido, que finalmente por una cuestión, un aborto espontáneo o un aborto voluntario, un accidente, etcétera, que no nació, aquel niño que sí nació, pero que en los primeros minutos algo pasó y muere, o aquel niño que por un accidente durante la infancia muere, o por enfermedad, o por homicidio, o por accidente. Y cuando llegamos a la adolescencia y encontramos esa muerte voluntaria, estamos hablando del suicidio, qué Claro. complejo es, ¿no? Muy complejo, porque viene, siempre la muerte causa culpa. Yo digo que la muerte es como un diablo, como un diablito que siempre sale, salta, y aquí está delante de mí ese diablito que me está diciendo que soy culpable sin que yo lo sea. Y con la muerte siempre hay esta culpa, pero con la muerte de un hijo aún más. Debería, hubiera, me bajé, no debería de haber ir a dejado este documento, no lo escuché, no me di cuenta. Ustedes son los especialistas en suicidios y ustedes saben todo esto. Entonces, queremos con esto poder atender todo, queremos poder resolver todo que no está en nuestras manos. Sin embargo, este dolor nos niega estas posibilidades de vernos, de que no podemos controlar todo, de que las cosas lamentablemente tenían que suceder por algo, que no la atendí, que no me di cuenta, que el bebé tuvo una infección, a lo mejor lo arropé mucho, a lo mejor tenía calor y no me di cuenta, tenía mucha sed, tenía muchos cólicos, y estas incertidumbres que es cuando los hijos son pequeños y que estás aprendiendo, ¿no? Pero se murió por muerte de cuna, por ejemplo. ¿Cómo? Yo le acababa de dar de comer, estaba bien calientito, y de repente voy y ya se murió. Y aquí hay una gran culpa. Algo no hice bien, algo pasó, en algo fallé. Y esta culpa me puedo quedar estacionada ahí. Hay personas, hay pacientes que están años en esa culpa y les cuesta realmente desde una claridad mirar que las cosas tenían que suceder así y que Porque aquí aparte no esta podemos culpa dominar. no los va a ayudar, ¿no? A superar este duelo. No, claro que no, al contrario, nos detiene, nos paraliza, es un ancla. Ahí estoy anclada y quiero caminar, pero me tengo que ocupar de la culpa. Y aquí tengo que ver qué culpa, por qué soy culpable. Hay que trabajar mucho en el duelo de la muerte de los hijos, hay que trabajar mucho la culpa, principalmente esta gran emoción. Cuando una mamá tiene que enfrentar este dolor tan grande, ¿qué herramientas, a dónde debe acudir, qué elementos debe llevar a cabo para procesar esto tan doloroso y tan difícil? Y sugerirles que no lo hagan solas, ¿no? Primero que todo, antes que todo, es entender que estoy vulnerada. Es entender que esto me cambió la vida, que la lectura de la vida es otra, que yo soy otra persona, que me estoy conociendo, sí, con emociones que a lo mejor no había yo sentido, que estoy empezando con este gran dolor, que empiezo con este dolor, sigo con este dolor, avanzo con este dolor, y además pensamos que podemos solos. Y resulta que no, lo que estás diciendo. No puedo sola. Yo sí lo puedo. Yo necesito hacer, no, yo puedo. Y resulta que no.
Y muchas veces esta parte de querer llorar, de querer gritar, de querer pegar, de querer patear, de todo lo que es este dolor tan grande, lo vamos minimizando, lo vamos guardando. Y entonces no se lleva a cabo bien este duelo, sino hay que rompernos, porque es como una ola que me rompe y me arrolla, y me lleva y me trae. Y a veces queremos salir rápidamente de esto. No, me quedo en ese arrojo de la ola que va y viene, porque ese es mi dolor. Y comprender esta parte es importante. Y aceptar que no puedo sola, que necesito ayuda de un tanatólogo, de un psicoterapeuta y de los grupos de apoyo que hay de madres en duelo que se apoyan una a la otra, donde hay empatía. Y empatía porque yo entiendo tu dolor, entiendo tu sufrimiento porque yo también perdí un hijo. Y esto ayuda muchísimo. Cuando los amigos y familiares quieren ayudar, luego no saben qué decir y luego le dicen a la mamá, ya está bien, ya está con Dios. Pues esto en esos momentos críticos no consuela, al contrario, hasta más coraje da, ¿no? Claro, claro. O échale ganas, Ay, ¿sí? O se no. nos... Bueno, ese es lo peor de todo, ¿no? O otra vez estás llorando, ¿no? O O ya ya se nos déjalo adelantó. descansar, ¿no? ¿No han escuchado esto de que no llores porque no descansa? Todo mundo da sugerencias, todo mundo dice, todo mundo opina, pero nadie entiende el dolor que tiene esta madre. Nadie puede entender este ser dolido, este ser despedazado, este ser que ya no tiene manera de verse sin su hijo. Algo que ha sido suyo, algo que creció en su vientre, algo que es tan íntimo, tan personal como es un hijo, y más como una madre, porque también el padre sufre desde luego, pero No, to- el duelo de la madre es tremendo. Inclusive ahorita pensaba escuchándote, Pati, cuando, por ejemplo, en casa se espera un hermanito, el hermanito no llega, entonces está la madre en duelo, el padre en duelo y hasta los hermanos en duelo, ¿no? O sea, toda la familia, por supuesto, los Sí, o, abuelitos. sí, o justo cuando el hermano pierde a su otro hermano, ¿no? O sea, están todos en duelo. Todos están en duelo y luego los niños dicen, mamá, dame otro hermano. Mamá, dame otro hermanito. Cuando hay niños que están solitos y que ya viene el hermanito y se quedan solos, yo lo he visto, mamá, dame otro hermano. Y mamá, dame otro hermano. Y entonces a los niños hay que hablarles de esto, hay que llevarlos con terapeutas especialistas, especialistas en niños, en estos duelos, porque los niños sienten, los niños tienen angustia, tienen pesadillas, bajan calificaciones, están irritados, están enojados, también están en ese proceso de duelo. Y entonces, si no estructuro, si no voy repartiendo, si no empiezo por mí, voy viendo cuáles son las necesidades de mi familia, que a lo mejor necesitamos una plática con un terapeuta, un psicoterapeuta, un tanatólogo, que nos oriente cómo podemos manejar todos este duelo juntos o cada uno desde la edad, desde la relación que tenía con esta persona que murió. Sí, porque aparte, desgraciadamente, la madre está en duelo y no tiene cabeza suficiente para sacar al otro hijo del duelo, ¿no? Entonces, sí Exacto. es muy importante que también el hijo, ¿no? O los hijos, pues asistan a psicoterapia, claro. Así es, y o por ejemplo, ¿por qué bajó las calificaciones? Si tú tenías 10 y entonces lo regañan, lo castigan y tienes que seguir, pero es que no entiendo que mi hijo tiene una pérdida, porque me estoy mirando a mí en este dolor, pero no alcanzo a mirar a los otros miembros de la familia, que también necesitan ayuda y necesito comprenderlos. Para que la gente sepa cómo es ese trabajo que realizas con las madres en duelo, cuáles son las técnicas que les pueden ayudar para superar este proceso. Voy a decir algo que me van a decir que no es tan fácil, y es aceptarme como estoy. Okay. Estoy en un caos porque la vida se movió y ahorita no puedo estar de otra forma, porque muchas veces queremos que esto se resuelva o que la vida continúa. Lo más doloroso, Alejandro, es darnos cuenta que la vida sigue. Quisiéramos que todo se paralizara, que el mundo se quedara porque mi dolor es tan grande y resulta que no, que al día siguiente amanece, que al día siguiente viene el del periódico, que al día siguiente el que maneja, que la vida continúa y esto es un asombro para nosotros el darnos cuenta que la vida sigue. ¿Y yo cómo sigo? Sigo como estoy, me acepto como estoy, no me niego. Cuando yo me comprendo en este estado de caos,
y que mi casa es un caos y que todo es un desorden ahorita, ¿sí? Eso es un gran paso. Estoy en caos, me quedo en caos, porque de otra forma no puedo estar. E ir aceptando esto poquito a poco, esto que me pasó. Y darle, voy a decir algo que es muy doloroso, esa bienvenida al dolor, porque ese dolor me va a cambiar. Pero los pacientes obviamente que no lo van a entender hasta después, hasta cuando se va haciendo una terapia y lo vamos llevando. Y de qué te das cuenta y qué te dejó y qué aprendiste y cómo te reestructuras y desde dónde empiezas a hacer cambios para poder estar en la vida resignificando ese dolor. Pero ese es un proceso que hay que ir haciendo poquito a poco. Y hay Escuché, caídas y hay bajadas. yo escuché en alguna ocasión un tanatólogo que decía, no se mueran con sus muertos. Qué real es esto, ¿no? Claro. Porque yo muchas mamás que he atendido que están en duelo por la muerte de sus hijos de diversas circunstancias, Sí. efectivamente se mueren ellas en vida. Sí, muy cierto, ¿no? Y aparte pierden la motivación, Total. ¿no? Entra toda esta culpa, entonces, ¿cómo van a disfrutar? ¿Cómo van a estar bien en su matrimonio? ¿Cómo van a estar bien profesionalmente? Claro, Cómo porque reírse, divertirse, seguir con la vida, María, le sienten que ya ahí se les acabó la vida y que no tienen derecho a reírse, a divertirse, a seguir, a desarrollarse, a crecer, porque hay que hacer como un duelo eterno, sí, ¿no? así es. Este duelo eterno donde me paralizo, donde me muero en vida, donde estoy muerta en vida y ya la vida, uno perdió el sentido, sí, pero tengo que recuperar ese sentido a través de esta pérdida. Y entonces, ¿cómo empiezo y desde dónde me empiezo a levantar? No me puedo morir con los otros, porque cada uno tiene un límite y yo también tengo mi límite, pero me toca quedarme. Y entonces empiezo el descuido, empiezo a dejar de estar motivada, empiezo a estar deprimida y esto lleva consecuencias. Empiezo a tener problemas de enfermedades físicas, de enfermedades psicológicas y me quedo petrificada. Y les voy a decir algo. Esto es una elección. Siento mucho lo que estoy diciendo, pero elijo yo esto, porque no hay otra cosa. Y entonces no me puedo mirar desde otra forma, aparte de mi hijo. Y yo soy aparte, porque soy tu madre, pero soy un ser aparte que tú, porque tú eres esta persona y yo soy esta otra. Y aquí hay dos vidas separadas. Y estos vínculos que se llegan a hacer con los hijos que son tan Tan fuertes. fuertes, a veces me hacen perderme de esta forma y quedarme petrificada. Y la vida es una posibilidad para un cambio. La vida es una posibilidad todos los días. Y además, un duelo me permite la capacidad de asombro. Ya lo dijo este gran filósofo Jaspers, no perdamos la capacidad de asombrarnos aún en las situaciones límite y dolorosas, porque me van a permitir observarme y crecer a través de ellas. Pero esto es únicamente a través del proceso que se va haciendo terapéuticamente para que los pacientes lo puedan ir entendiendo, los que lo quieren hacer. Por eso digo, es una elección. Por supuesto que nunca queremos tener dolor, pero cualquier sea dolor físico o emocional, podemos aprender si sabemos esa enseñanza que nos deja, si estamos abiertos a ese aprendizaje. Yo lo que he visto en muchas personas en ese proceso de duelo por los hijos es que quieren perpetuar ese homenaje. Entonces dices, ok, aniversarios luctuosos o el cumpleaños del hijo, navidades, etcétera, pero no todos los días, las 24 horas del día, 24/7. ¿Cómo les decimos a la gente que puede hacer este homenaje al hijo, rendir un cariño, un amor, pero que sea en tiempos adecuados y que no sea eterno? Es que esto lo tenemos que ir trabajando en terapia, no desapego, pero este distanciamiento, voltearme a mirar, ver qué es lo que yo quiero, qué quiero hoy de la vida, en qué me quiero convertir, cómo autotrasciendo yo esto, cómo puedo empezar yo a través de mi dolor a ayudar a madres que están también en este mismo lugar. ¿Cómo puedo ayudar? Cuando yo me movilizo dentro del sufrimiento, empiezo a tener claridad y empiezo a tener motivación para estar de otra forma.
Entonces hay que moverse. Y a lo mejor me puedo quedar vulnerada, me puedo quedar llorando, me puedo quedar encontrada, pero puedo empezar a florecer, puedo empezar, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué me invita esto? Me invita a reestructurarme dándome a los otros, ayudando a los demás. Y esto que cuando yo voy ayudando a estas madres, que las puedo entender en esta desesperación, voy empezando a entender la vida de una forma diferente. Y un sentido que me da eso es muy importante. Pero cuesta, Alejandro, esto es poquito a poco, ¿no? No recargarse en la muerte, sino recargarse en la vida. La vida continúa, los seres queridos que nos rodean también están vivos, etcétera. Por ahí hay un libro muy interesante de Susana Rocatagliata, lo habrás leído. Me Claro. llamó mucho la atención de un hijo no debe morir, ¿no? Y explica los casos, etcétera. Y hizo un segundo libro, esta misma autora mencionaba la problemática de los hermanos en duelo. Y Sí, un claro. caso me llamó mucho la atención de una chica que decía, lo peor que ocurrió en mi casa no fue que mi hermano se muriera, sino que su nombre jamás se volvió a pronunciar. Era tabú hablar de el hermano que se murió, entonces imagínate qué difícil procesar algo que ni siquiera se puede nombrar. O la otra parte es cuando mis padres ya no me miraron a través de la Ah, muerte sí, de mi hermano. Me quedé exacto, en un abandono porque sí. mis padres se quedaron únicamente en esta tragedia y ya no miraron a sus otros hijos. O empiezan las comparaciones o la desvalorización de estos hijos. No a propósito, pero es esta pérdida tan grande que ya no veo a los otros. Están como de lado, pero no te volteo a ver. Y ese es un daño tremendo. Pero en muchas ocasiones también los hermanos sobrevivientes dicen, pues Ujú. mejor me hubiera ido yo, ¿no, Mariale? Eso de que, Claro, pues, mi mamá está sufriendo tanto por el consentido, la consentida, mejor me Así hubiera es. muerto yo. Claro, así es. ¿Para qué? Para ser mirada, para ser honrada, para ser vista. Y resulta que no. Hay mucho dolor también. Y aquí es que hay que atender todo esto. Por eso es importante ir con un especialista que me pueda orientar qué se puede hacer, cómo vamos. Aparte del sufrimiento de la pareja. Es muy difícil en la pareja porque hay mucha culpa, hay muchos reproches. Sí, es muy difícil superar ese duelo juntos. La mayoría se divorcia o se separa porque empiezan los reproches, las culpas y esto da una dinámica diferente al matrimonio y a la familia. Y los hijos dicen, claro, se separaron desde que mi hermano se murió. Esa fue la causa. Y ahí empiezan estas emociones, y ahí empiezan estas frustraciones, estos rencores, todo esto que se empieza a formar. Y hay una Entonces, parte que también vemos mucho en esta situación de la desintegración de la familia, mucho por el mal manejo del duelo, por las culpas que se puedan presentar, y es esa situación en donde el duelo se queda, como decimos, congelado, porque si a través del divorcio o del caos hubieran resuelto, bueno, pero no resuelven. El conflicto sigue a pesar de haberse separado y de todas las condiciones problemáticas que se dieron. La meta que decimos los tanatólogos, Pati, es la aceptación. Llegar a ese grado de comprensión, de apertura, de libertad, de acercamiento con la realidad, de la comprensión, es bien difícil. ¿Qué tiempo normalmente, que es lo que nos preguntan mucho, se procesa un duelo? bueno, pues, tú sabes, hay diferentes autores que hablan de diferentes tiempos, ¿no? Unos dicen un año, otros año y medio, otros 6 meses, y pues es el tiempo más o menos es de 2 años, ¿no? Pero después, si yo ya estoy un poco como atorada, si estoy, que ya no, que la vida me rebasa, que todo, tengo que seguir, buscar ayuda y empezar a caminar de otra manera. Y a veces ya no nada más es el trabajo del duelo. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso. Y a veces la gente me dice es que estoy enferma de duelo. Digo, no, no es que el duelo no es una enfermedad, ¿No? es un proceso y tengo que ir caminando, ¿no? Pero es un trabajo normal.
Y muchas veces estas dudas y cosas es cuando yo me siento insegura, cuando empiezo a percibirme estas emociones que están muy alteradas, que en esta emoción solamente estoy, que solamente estoy acostada. Cuando veo estos foquitos que se prenden, tengo que correr a buscar ayuda. El duelo nos permite justamente observarnos. A través de esto tenemos tanto dolor que no nos observamos, pero me voy tomando como la temperatura, ¿cómo voy? A veces mejor, a veces no. Me hace falta otra cosa, me hace falta alguien con quien llorar, alguien con quien compartir mis secretos, alguien con quien hablar. Y el duelo es para observarme, para verme tan frágil, tan vulnerable, para quererme, para apapacharme, para entenderme, para ser compasiva conmigo. Muchas veces se vuelve esta dureza con uno mismo, ¿no? Es que tengo que salir por mis hijos. No, no tengo que salir por mis hijos, tengo que salir por mí, ¿sí? Tengo que salir por mí porque si yo salgo por mí, ¿sí? Voy a salir por los otros. Pero por mis hijos, desde luego que se aman a los hijos, pero primero estoy yo. Y aquí me tengo que voltear a ver cómo estoy. Para poder estar bien, puedo estar bien para los otros. ¿Qué es nutricio para mí en este momento de muerte, de duelo, de limitación, de finitud, de donde me doy cuenta de este panorama existencial que ha cambiado y mi existencia me apela con preguntas para responder? Entonces, apapacharme, no ponerme a dieta, comer si me gustan mis chocolatitos, hacer cosas que me gustan poquito a poco, mimarme. Y a veces nos castigamos, y lo que tú decías, Alejandro, porque ya se fue, ya no merezco, y nos vetamos esta necesidad de merecer, ¿sí? Y resulta que ahí nos vamos reduciendo. Siempre Y se necesita. en este punto que tocas de que, bueno, frente a la muerte del hijo, idealmente deberían ir corriendo a buscar ayuda. En tu experiencia, ¿qué tiempo se tardan los padres en duelo a acudir con un especialista? Hay gente que viene enseguida y dice, a lo mejor es muy pronto, pero quiero una plática. Bueno, muy bien. Hay otras madres que vienen desesperadas. Ya quiero resolver este duelo porque me tengo que embarazar, porque quiero otro hijo para ya estar tranquila. A ver, un hijo no sustituye al otro y no un clavo saca al otro. Claro que no. Claro. Tengo que hacer mi proceso y entonces te embarazas. Y se enojan. No, es que yo quiero un hijo ahora y es que no. Vamos trabajando esto, dándole un lugar, resignificándolo, acomodándolo, y entonces va a venir otro hijo, que va a tener otro espacio. Y este hijo siempre será el primero, el segundo, siempre va a ocupar ese lugar en la familia, en mi historia de madre. ¿Qué número tenía este hijo? No se puede Pati, sustituir. es que he escuchado, no sé, te ha pasado también, Mariale, que se muere el hijo que se llamaba Juan y al siguiente le ponen Juan. Ay, sí, no, qué horror. ¿Cómo No, ven? grave error, ¿no? Bárbaro. Grave, están pasándole la misma historia, las Claro. mismas emociones, todo. Cargando el nuevo hijo con el peso de tener que reparar, reponer lo del Brutal. anterior. Así es. Y esto es muy común, lamentablemente. Y cuando vienen a veces a terapia, me dicen, es que estoy cargando a mi hermano desde que yo nací. Y Sí, es que ya no soy visto porque soy visto a través de mi hermano. sí, sí. Porque me pusieron ese nombre, pero tu hermano era así. Y empieza esto, y es un daño tremendo. Pues vamos a escuchar las recomendaciones que Mariale nos trae para este interesante tema. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las plataformas de podcast y en redes sociales nos encuentran como Suicidología. Bueno, quiero recomendarles un libro, se llama El duelo, una mirada psicoanalítica. Miren, aquí lo tengo. De la doctora Vanessa Naúl Serio. Quien quiera adquirirlo lo pueden adquirir en Simática o igual pues me pueden escribir. Hay una película que se llama Fragmentos de una mujer, donde justamente una pareja pierde a un bebé en el parto, ¿no? O sea, el bebé fallece y bueno, ahí se puede ver justo cómo esta pareja se va a ir acoplando y todo el proceso que van a ir viviendo conforme al duelo. Y más o menos del mismo estilo hay otra película que se llama El amor y otras cosas imposibles, donde igual nace el bebé y lo pierden la pareja y es ver cómo se van acoplando. Hay otra película que se llama Desde mi cielo, donde es una chica que la matan
¿no? Pero ella desde el cielo está observando a su familia y cómo su familia va llevando este duelo, ¿no? Y ella como qué les quiere decir, y entonces está muy interesante. Hay otra película, como tal no habla tal cual de duelo, pero pues sí habla de esta enfermedad de una hija, se llama La decisión más difícil, ¿no? Y cuando Ah, pasa claro, pues estos Muy duelos bien. justo muy buena. de hijos que se mueren por cáncer, se mueren Sí. por alguna enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se puede ver ese proceso así. Y hay una serie que se llama La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Igual es una mujer que pierde a su hija en un accidente y ella se culpa, ¿no? Se culpa mucho y bueno, vemos cómo tiene de repente algunos brotes psicóticos y sí vemos que la está pasando bastante difícil, ¿no? Y entonces eso es lo interesante de esta serie, ver también hasta dónde te puede llevar Claro, pues este duelo, ¿no? así es. Y pues bueno, si quieren saber más sobre estas recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Hay Muchas una también que gracias. quisiera yo compartirles, lo uso mucho con los diplomados, se llama Secretos Ocultos. Esta película relata exactamente el suicidio de un adolescente y cómo el mal manejo del duelo, mal enfrentamiento, la familia se desintegra, los papás se divorcian, la chica Sí. mayor, la hija mayor cae en problemas ahí con chicos malos, etcétera. Entonces es importante ver cómo de una situación de un suicidio se destapa toda una dinámica patológica familiar. Comenten en redes sociales algún material, libro, video que ilustre el tema. ¿Cuál es el mensaje de ayuda y esperanza para las mamás adolescentes que nos escuchan? El mensaje es justamente esto, la esperanza. Siempre hay una esperanza, la vida es una esperanza. Y la vida es una esperanza todos los días, adolorida, motivada, alegre, deprimida. La vida es una esperanza que está enfrente de mí. Y la vida es una posibilidad, ¿sí? Una decisión. Y el dolor, el sufrimiento y la muerte son parte de la vida. Yo tengo la decisión y la libertad de elegir cómo los voy a vivir. La Y, vida es una esperanza, desde el amor, siempre. Y el duelo es con amor. Y con amor a mí que estoy doliendo. ¿cómo pueden contactarte? Bueno, yo tengo a través del WhatsApp, que para mí es la parte más fácil, en Instagram como Patricia Solís González, y mi WhatsApp, mi teléfono es el 5539026120. Son las únicas dos redes porque no tengo mucho tiempo de dedicarme a las redes sociales y entonces soy muy sencillita con eso nada más. Muchas Bien, bien. gracias. Ahí la gente puede contactarte. Es así como llegamos al final de este programa, queridos disponibles, listos para ayudar y ayudarse. Tengo un mensaje para ti. Sé que estás pasando por uno de los momentos más difíciles de tu vida, la pérdida de un hijo. Ya sea no nacido o después del nacimiento, es una experiencia devastadora que puede hacerte sentir sola y desesperada. Pero quiero que sepas que no estás sola. Hay una comunidad de madres en duelo que están aquí para apoyarte y acompañarte en este viaje. Así es. El proceso de duelo puede ser largo y difícil, pero con el tiempo encontrarás una forma de vivir con tu dolor. Tu hijo siempre formará parte de ti y siempre tendrá un lugar especial en tu corazón. Y mientras continúas honrando a tu hijo, puedes encontrar una forma de avanzar y encontrar la paz. No hay única forma de sobrellevar el duelo. Cada persona es diferente y cada situación de pérdida es única, pero sé que encontrarás una forma de procesar tus emociones y encontrar una nueva forma de vivir con tu dolor. No pierdas la esperanza. Puede que no sientas que las cosas vayan a mejorar, pero con el tiempo te darás cuenta de que puedes encontrar la felicidad de nuevo. Inclusive dentro de ese dolor puedes encontrar momentos de alegría y conexión con otros. Agradezco la presencia de la tanatóloga Patricia Solís por compartir sus conocimientos el día de hoy, a la psicoterapeuta Mariale Buenfil por sus recomendaciones, al webmaster Alejandro Ledesma por mostrar nuestra mejor imagen y audio en las redes sociales. Soy Alejandro Águila Tejeda, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición.
Hasta pronto.